capítulo 2 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana, hermano, yo quisiera compartir un mensaje titulado El impacto de la gracia de Dios. Cuando vemos el libro de Efesios, es un libro de riquezas. Creo que una de las grandes riquezas que este libro trata, y creo que posiblemente son los versículos más conocidos del libro de Efesios, son estos versículos 8 y 9 del capítulo 2 acerca de la gracia de Dios. Así que en ese mismo tono quisiera hablar en esa noche acerca de lo que es el impacto de la gracia de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por esa noche. Gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí. Gracias, Dios, por tu llamado. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, yo me presento delante de ti como un siervo inútil que necesita grandemente de su Señor. Necesito de tu Espíritu Santo para compartir este tan controversial y tan profundo mensaje acerca de tu gracia. Necesito de ti, oh Dios, quizás usted que me ayude en lo que voy a hacer, oh Dios, hacer tu voluntad y hacerlo para tu gloria, hacerlo para tu honra. Dios, prepara los corazones en esa noche que van a ensuciar tu palabra. Dale atención. Ayúdame a mí a ser claro en lo que voy a decir, y que todo lo que hagamos en esa noche sea para tu gloria y sea para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Muchas gracias. Cuando algo nos impacta, hay tres cosas que siempre vamos a recordar. Podemos recordar el momento antes de que ese acontecimiento pasara que nos cambió. Podemos recordar el momento específico cuando eso pasó que nos cambió. Y podemos recordar cómo nuestra vida cambió después que ese acontecimiento pasara. Para entender esto que le acabo de decir, le voy a decir una historia. Yo recuerdo con mi esposa, ayer salíamos a montar bicicletas. Realmente no es lo que más me gusta hacer. Yo preferiría correr, salir a correr. Para mi esposa le gusta montar bicicleta. Y como buen esposo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender a montar bicicleta y cogerle amor, y eso hice. Entonces salimos a montar bicicletas, nos compramos 2 bicicletas y salimos a montar. Un día salimos a montar en un área que era una parte tablada, y en esos días había estado lloviendo un poquito, estaba un poquitito mojoso. De repente cuando vamos en la bicicleta, yo veo como que algo se está deslizando detrás de mí, y es mi esposa que fue doblando una curvita y la bicicleta se deslizó y fue allá a parar con la esquina de la madera. Yo de repente voy adelante, veo el acontecimiento, voy para atrás, me devuelvo y digo, ¿qué te pasó, mi amor? No, parece que estaba muy resbalosa. Entonces le comienzo explicando, mi amor, cuando tú vayas a doblar una curvita en esa madera, no la doble tan cerrado porque tú sabes que está un poquito mojado y te puedes resbalar. Yo como el profesional explicando. De repente vamos y voy adelante y comienzo en mi bicicleta y sigo. Y de repente en la próxima curva, cuando voy doblando, voy que mi goma de adelante, veo como la goma de adelante mía se está yendo para un lugar que yo no quiero que se vaya. Y de repente se comienza a deslizar, y a mí me pasó lo mismo y me caí mucho más feo que mi esposa. ¿Sabe que yo recuerdo el momento antes cuando yo le estaba diciendo a mi esposa, tiene que hacerlo de esta manera? Pues recuerdo el momento específico cuando me caí de la bicicleta y me impactó.
y después recuerdo cómo fue nuestra vida, y ese día después que montamos bicicleta, porque realmente nos impactó, tuvimos que bajarnos la bicicleta y pasar el área tablada caminando. Si fíjense cómo eso que pasó nos impactó. Recordé el momento antes, recordé el momento exacto cuando me cambió y recordé el momento futuro. ¿Sabe que la gracia de Dios impacta y cambia? Y cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, tenemos que hablar de un pasado. Tenemos que hablar de un momento antes de la gracia de Dios, cuando no teníamos a Cristo Jesús. Tenemos que hablar del momento presente, el momento preciso en el cual la gracia de Dios nos alcanzó y nos salvó. Y después de eso debemos de recordar nuestra vida, lo que es potencial, o nuestra vida futura después que la gracia de Dios nos cambió. Así que tomando ese pasaje de Efesios capítulo 2, no quisiera solamente quedarme en los versículos 8 y 9, sino que quisiera explicarle todo el pasaje acerca de lo que es nuestra vida pasada, nuestro estado pasado, nuestro estado presente y nuestro estado potencial en la gracia de Dios. Y yo quisiera que se quedaran con esa frase en la cabeza, mis hermanos, porque esa frase resume todo lo que les voy a enseñar en esta noche. Y es que un buen entendimiento de quién seríamos sin la gracia de Dios nos ayudará a ser quien debemos de ser por su gracia. No sé si deben repetirlo otra vez. Un buen entendimiento de quién seríamos sin la gracia de Dios nos va a ayudar a ser quien debemos de ser por su gracia. Vamos a ver en primer lugar, para entender este impacto que tiene en nosotros la gracia de Dios, debemos de ver en primer lugar nuestro estado pasado. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Y ese es el primer punto de nuestro estado pasado. Estábamos muertos. Muertos en pecados, muertos en nuestros delitos. Cuando una persona está muerta, hay una realidad en esa persona. Esa persona no puede hacer nada. No puede hacer nada. Usted se puede parar en el ataúd, le puede mover, lo puede abrir, le puede dar galletadas, le puede decir que se pare. Esa persona no puede hacer nada porque está ¿cómo? Está muerto. ¿Sabe que esa es la misma forma en la que la Biblia describe a una persona que está sin Cristo Jesús, que no es salva? Lo describe como muerto espiritualmente. No sé si recuerdan la misma historia, la historia del buen samaritano. Fíjense que el hombre se quedó medio muerto. Y una de las formas en la cual yo aplicaría ese pasaje es que él estaba quizás físicamente vivo. Y a veces una persona puede estar físicamente vivo, pero al estar muerto espiritualmente está medio muerto. Y esa es la idea aquí cuando vemos que realmente estábamos un día muertos en pecado. No podíamos hacer nada para hacer lo bueno. Intentábamos hacer lo bueno, terminábamos haciendo lo malo. El pecado nos controlaba. Esa es la forma en la que vivíamos, muertos al pecado. Esa es la forma en la que muchas personas, la mayoría de las personas que están sin Cristo Jesús, viven allá afuera, porque están muertos al pecado. Por eso no nos debe extrañar la clase de pecado que hacen, la forma en la que viven, porque realmente ellos están muertos en lo que hacen. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos controlaba a tal manera que no podíamos hacer nada para salir del pecado, porque estábamos muertos y estábamos siendo esclavos por lo malo. Ahora, si seguimos leyendo, nuestro estado pasado no era solamente que estábamos muertos en pecados, sino sigamos leyendo el versículo 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No solamente estábamos muertos al pecado, sino que estábamos siendo manipulados por el mundo. El mundo nos manipulaba. Recuerdo cuando niño, una de las cosas que hacíamos en la EBDB que me encantaba eran los títeres. Y me encantaban por la forma en la que se veían. Pero realmente un títere en sí, él no puede hacer nada por sí mismo. Él necesita a alguien atrás de él, controlándolo, moviendo las manos y hace todo. Y una de las cosas que me dio un poquito de vergüenza, yo tenía a mi jefe aquí de Puerto Rico, lo llevé ahí a Guivia. Cuando lo llevé, vino uno de estos señores con esos estilos de títeres que bailan y esa cosa, y se puso a bailarlo y puso ahí al muñequito a hacer todo. Una manera un poquito ridícula. Pero eso es una idea de lo que es un títere. Él por sí mismo no hace nada, sino que es controlado por otro. ¿Sabe que eso es lo que el mundo hace? ¿Sabe que ese es el estado pasado de todos nosotros?
¿Sabe qué? Ahí era que un día estábamos. Ahí es que están muchas personas ahora allá afuera en el mundo. Están siendo manipulados por ellos, por la corriente, por lo que se hace. Nadie allá tiene deseo de hacer lo que ellos quieren en sí, sino simplemente siguen la corriente, lo que el mundo les da. Ustedes han visto alguna buena persona, o principalmente los jóvenes, algo que me llama mucho la atención. Ellos están parados quizás en una esquina, hablando, y de repente pasa un carro con una música alta. ¿Qué comienzan a hacer? A bailar. Y comienzan a moverse. Y comienzan a hacer eso. Y yo a veces me paro y los miro y digo, están siendo manipulados. Es como controlados, como que la música lo controla, como que en sí todo es dejándose controlar de todo lo que el mundo les da. ¿Qué decir de las modas? Las mujeres simplemente visten lo que otro diseñó que es moda, y esa es la forma en la que viven siendo manipulados. Porque ese es el estado pasado. Eso es lo que hace el pecado. No solamente era que estábamos muertos al pecado, sino que el mundo nos manipulaba. Estábamos siguiendo la corriente del mundo, la moda, los deseos, el odio, la envidia, la lujuria del mundo. Así como 1 Juan 2:15 habla de los deseos de la carne, habla de los deseos de los ojos, habla de la vanagloria de la vida. O los deseos de la carne, si te gusta, hazlo. Eso es lo que el mundo promueve. Si te gusta, hazlo. Si se siente bien, ¿por qué no hacerlo? No solamente eso, si tú lo quieres, tómalo. Es tuyo. Si tú quieres algo, ¿por qué no te lo puedes dar? Si tú quieres ese carro, cómpratelo. No hay ningún problema con eso. No importa cómo lo tengas. Eso es lo que el mundo en sí promueve. Si te gusta todo, tú lo puedes tener todo. Tú tienes tu esposa, pero como quiera, tú ves una mujer que te agrada, que te gusta en tus deseos, en tu carne. ¿Qué es lo que el mundo dice? No es nada, cógela, tómala. Y esa es la forma en la que estábamos en nuestro estado pasado. No solamente muertos al pecado, no solamente estábamos manipulados por el mundo, pero sigamos leyendo. Fíjense que no solamente siguiendo la corriente de ese mundo, pero andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos siendo mentidos por el diablo. Si no solamente muertos al pecado, no solamente manipulados por el mundo, pero el diablo nos mentía. Yo recuerdo, una de las cosas que a mí no me gusta es que me engañen. Es uno como de mis problemas que tengo, que no me gusta que la persona me engañe. Yo recuerdo mi primer semestre, cuando vine de Puerto Rico, en mis vacaciones aquí, estaba pasando un tiempo allá ayudando a mi pastor en algunas cosas en la iglesia. De repente estábamos orando para que el gobierno nos ayudara a lo que es pavimentar la parte del frente, teníamos unos cuantos hoyos. Parece que una persona escuchó eso y vino de parte del gobierno diciendo que nos iba a ayudar, que necesitaba ir a comprar una arena y unas cosas. El pastor me da 13,000 pesos y me dice, ve con él. El hombre tiene un camión, parece que trabaja, parece que va a cargar la arena. Me lleva para Villamella con otro hombre a comprar arena. Vamos allá, cuando llegamos al lugar, de repente me dice, mira, préstame, dame los 3,000 pesos, espérame aquí con el señor del camión, déjame ir a encargar la arena. Yo agarro, se lo doy, ¿verdad? Muchacho, vino del colegio bíblico, el pastor me mandó, me imagino que no me puede engañar, ¿verdad que no? Le doy los 3,000 pesos, él va de aquel lado. Yo no le pierdo la vista, yo lo estoy mirando, pero de repente yo veo como que él se devuelve. Digo, el hombre es serio, el hombre no se me va a perder. Y me dice, ¿tú tienes minutos? Le digo la pregunta tiene que ser si yo tengo un celular primero, ¿verdad que sí? Le digo yo, sí, yo tengo un celular y tengo, creo que segundo para vipear. Le dice, préstamelo. Y me coge mi celular y comienza a vipear a alguien. Y me dice, vengo ahora, aquí que faltan 500 pesos. Déjame ir en este motor a buscar los 500 pesos. Vengo ahora. Entonces se monta en un motor, de repente ahí se va. Y yo estoy ahí parado pensando, él se va con los 3,000 pesos, con mi celular. Esto se siente como raro, ¿verdad que sí? Pero yo digo, el hombre del camión está aquí, él fue con él, trabaja con él. Él lo va a buscar en el motor porque es más rápido, un transporte seguro y rápido. Entonces imagino que él va a llegar aquí a tiempo. De repente yo estoy parado ahí con el hombre del camión. Y él me mira y yo lo miro. Y él me mira y yo lo miro. Y de repente me dice, ¿tú lo conoces? A mí se me subió en ese momento, o sea, como esa birribulina, esa cosa. ¿Cómo que tú me vas a preguntarme que si tú lo conoces? Le digo yo,
Si tú viniste con él. Él me dice, no, yo no conozco a ese hombre. Ese hombre me vio ahí con el camión, me ofreció 5,000 pesos para que le fuera a cargar una arena. Ahí estábamos los dos en el hoyo engañados. ¿Sabe que eso es lo mismo que el diablo está haciendo con las personas allá afuera en el mundo? Él los está engañando. Les está ofreciendo mucho cuando realmente le está dando nada. Y sabe que esa es la misma situación en la que un día tú y yo estábamos. El diablo nos engañaba. Nos decía, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, vas a tener placer, haz esto, hazlo aquello y vas a estar bien. Pero nos mentía. Y sabe que ese es nuestro estado pasado. Estábamos muertos en pecado, estábamos siendo manipulados por el mundo y el diablo nos mentía. Pero fíjense la primera frase del versículo 4. Dice, pero Dios, estábamos muertos, el mundo nos manipulaba, el diablo nos mentía, pero Dios, en ese momento donde estábamos, allá donde estábamos perdidos, cuando estábamos en esa situación, Dios, hermanos, Dios se apareció. Y sabe que eso comienza entonces en lo que es nuestro estado presente, lo que somos por su gracia. Y déjame decirle que el primer punto, nuestro estado presente empieza con Dios. No empieza con nosotros, no empieza con lo que podamos hacer, no empieza con lo que podamos alcanzar, empieza con Dios. Y eso es algo que debemos entender, de que si queremos cambiar nuestra vida y dejar que la gracia de Dios nos impacte, tiene que empezar con Él. El problema de la mayoría de las religiones falsas hoy en día es que quieren empezar la salvación con ellos, en obras, en ellos mismos, en lo que nosotros hagamos, y eso nunca nos va a salvar, porque no es lo que yo haga, es lo que Él hizo. Eso es lo que hace la diferencia de la gracia de Dios. Pero Dios, déjame decirte que todo empieza con Dios. Fíjense el versículo 4, como nos dice que Él es un Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hoy le servimos a un Dios que es rico en misericordia, hermanos. Él no nos ha dado lo que merecemos. Él ha sido misericordioso con nosotros. Merecíamos ir al infierno, pero su misericordia nos alcanzó y su gracia nos cambió. ¿Por qué? Porque Él es rico en amor. Empieza con Dios. Déjame decir que no solamente nuestro presente empieza con Dios, pero nuestro presente se basa en lo que Dios nos da. Se basa en lo que Dios nos da. No es simplemente empezar con Dios y en lo que yo puedo alcanzar. Es empezar con Dios y basándose en lo que Él nos ha dado. Vamos a ver en ese pasaje qué Dios nos ha dado. Vemos en primer lugar, fíjense el versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué, hermanos? Nos dio ¿qué, hermanos? Él nos dio vida. Y fíjense como primero antes sin la gracia de Dios estábamos muertos, y ahora cuando empezamos con Dios y vinimos ante nuestro Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, reconociendo lo que somos, pidiéndole a Él que nos cambie, en ese momento dice la Biblia que Él nos da vida. Fíjense la diferencia, estábamos muertos, ahora tenemos vida. Ese es el impacto de la gracia de Dios. Fíjense que Él solamente nos da vida, pero también Él nos da un nuevo linaje. Un nuevo linaje. Fíjense, sigamos leyendo ahí mismo. Fíjense que el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares que, hermanos, celestiales. Antes el mundo nos manipulaba. Antes el mundo nos controlaba, antes el mundo nos engañaba, pero ahora cuando la gracia de Dios nos alcanzó, ahora tenemos privilegios en lugares celestiales. Fíjense que antes estábamos controlados por el mundo, hacíamos todo lo que el mundo nos decía que hagamos, y de repente la gracia de Dios nos alcanzó y nos movió de estar controlados hacia el mundo, hacia el cielo. Hermanos, fíjense lo que dice, que Él nos hizo sentar. Estamos sentados por fe, tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Eso es lo seguro que es la salvación. Eso es lo seguro que es la gracia de Dios. Es que Él ya nos hizo sentar. Nos hizo sentar, hermanos. Es su gracia en lugares celestiales. ¿Recuerdan la historia
de este rey que quería mostrar misericordia a alguien de la familia de el rey que era anterior, de la familia de Saúl, específicamente de la línea de Jonatán. Y dice, este rey quería mostrar misericordia con alguien de la línea de Jonatán, y mandó a su siervo y le mandó a preguntar, ¿existe alguien todavía, es alguien vivo de la línea de Jonatán a quien yo le pueda mostrar misericordia? De repente sus siervos fueron a averiguar y le trajeron realmente uno de los hijos de Jonatán que había sobrevivido. Su nombre era como, hermanos, Mefiboset. Y fíjense que Mefiboset, de vivir allá en un desierto, quizás escondido, me imagino cómo vino temblándose en la presencia de ese rey David, y quizás temblando porque sabía su posición, porque en esos tiempos, hermanos, una persona que era hijo de un rey anterior era una amenaza al rey que estaba en el presente. Imagino él viniendo, temblando, dijo, me llegó mi día, el David me va a matar, se acabó aquí todo lo que voy a hacer. Y de repente David lo mira y le dice, tú ahora te vas a sentar en mi mesa, tú ahora vas a comer mi comida, ya tú no vas a vivir en el desierto, te voy a dar una tierra aquí cerca, tú vas a comer de la comida del rey. Fíjense cómo él, de estar en el otro lado, alejado de todos los beneficios del rey, ahora viene a ser alguien que se va a sentar a comer con el rey todo el tiempo. ¿Sabe que eso es lo mismo que la gracia de Dios hizo contigo, conmigo, hermanos? Cuando estábamos allá en el mundo, nos manipulaba, nos engañaba. Desde allá nos sacó y nos dio privilegio en lugares celestiales. Hermanos, tenemos que dejar de mirar alrededor y comenzar a mirar para arriba, porque ese es nuestro futuro. No es lo que estamos haciendo aquí, no es realmente lo que estamos viendo aquí. La Biblia dice que esa vida es pasajera. La vida que realmente vale, la vida que realmente es en nosotros, es la vida celestial. Oh, hermanos, nos ha sacado del mundo y nos ha dado un nuevo linaje. No solamente un nuevo linaje, pero fíjense en los versículos 5 al 7, una palabra que se repite. Él nos ha dado un nuevo líder. Un nuevo líder. Fíjense como dice el versículo 5, que Él nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo. Fíjense que antes el tercer problema que teníamos era que el diablo nos mentía, nos engañaba. Pero ahora, cuando la gracia de Dios nos impactó, Dios nos dio un nuevo líder. Ahora estamos con Cristo Jesús, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Ya Él no nos engaña, Él nos está dirigiendo a vida eterna. Ya Él nos ha salvado, Él es nuestro líder. Déjeme decir, hermano, su líder, con todo el amor y el respeto que usted le tiene, no es el pastor José Agüero. Su líder tampoco no es el pastor Joel Agüero. Su líder es Cristo Jesús. Saben que no hay razón por la que usted debe dejar de congregarse. Y no hay razón por la que usted debe molestarse si yo voy a la iglesia. Porque Joel Agüero me hizo molestar. O porque el pastor Agüero me dijo aquello. O porque fulanito me dijo aquello. ¿Sabe por qué? Porque usted no está aquí, hermanos, ni por los que están al lado de usted, ni por ese servidor que está aquí arriba, ni por el pastor. Usted está aquí por su líder. Y es Cristo Jesús. Él es nuestro líder. Oh, la gracia de Dios impacta, hermanos. Impacta. Tenemos vida con Él. Hemos resucitado con Él. Y estamos sentados con Él. Solamente para reflexionar. Existe una diferencia entre tu pasado y tu presente. Pudieras hoy tú sentarte y pensar y decir, oh, yo recuerdo lo que era. Yo recuerdo dónde estaba. Yo recuerdo cuando estaba muerto. Yo recuerdo cuando el mundo me manipulaba. Me llevaba a hacer cosas que no quería hacer. Oh, el diablo me engañaba, me decía que me iba a ir bien, me metía en lo que él me decía y de repente salía con todas las de perder. Oh, yo recuerdo cuando yo estaba ahí. Yo recuerdo ese día cuando yo conocí ese nombre sin igual, Cristo Jesús. Y Él me cambió. Y Él me dio vida. Él me dio un nuevo linaje que es celestial. Y por encima de eso Él también me dio su liderazgo. Y a Él le sigo. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros se queda ahí. Recuerdo lo que era. El Señor me salvó.
me dio todos los beneficios que ahora tengo, soy salvo, voy para el cielo, ya estoy satisfecho. Ya todo está hecho. Voy a decirle que es muy posible que muchos de ustedes realmente dicen, estoy viniendo a la iglesia, pero todavía me siento allá. Todavía me deleito en el mundo. Todavía parece que vivo muerto al pecado. Todavía el mundo me manipula, el diablo me engaña. Todavía están allá. Me dice, hermano, venir a la iglesia no te va a dar la salvación. Amar al pastor no te va a dar la salvación. Realmente decir, déjame yo intentarlo en mis propias fuerzas, déjame yo intentar cambiar, hacer la cosa mejor, no te va a dar tu salvación. Todavía estás aquí. Tú tienes que conocer a ese líder que su nombre es Cristo Jesús. Amén. Y eso es la gracia de Dios que te va a cambiar, que te va a impactar. Pero repito, el problema es que nos quedamos aquí. Yo era un pecador y Dios me salvó. Pero fíjense que el pasaje no se queda ahí. Si seguimos leyendo, vemos como los versículos 8 y 9 simplemente enfatizan esa salvación que hemos recibido por la gracia. Y lo sabemos de memoria porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues un don de Dios, no es por obras. Y simplemente nos recuerda que lo que ahora vivimos, hermanos, en Cristo Jesús, es porque Él nos lo quiere dar. Es su gracia, es su misericordia, es su amor. Pero nos quedamos ahí. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 10? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe que no es solamente en nuestro estado pasado y en nuestro estado presente, hay un estado potencial? Hay un lugar donde debemos llegar, hay una persona que debemos ser. Por eso decía en el principio que cuando nosotros entendemos lo que fuéramos sin la gracia de Dios, no es simplemente que vamos a ser salvos, es que vamos a llegar donde debemos de ser por su gracia. Hermanos, no es simplemente quedarnos en que soy salvo y ya. Es que como nos dice el versículo, hay obras en las cuales tú y yo debemos de caminar, debemos de crecer. Y vemos en primer lugar que el primer paso es entrega total. Hermanos, somos sus criaturas. Fíjense que dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Y fíjense que esta hechura aquí, hermanos, no está hablando acerca de Génesis 1:1. No es de esa criatura, porque si es por eso, entonces todos somos salvos. Él está hablando, fíjense que somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Esta hechura, hermanos, es la hechura que se hace cuando usted es salvo. Es que cuando usted viene a Cristo Jesús, que tú eres una nueva criatura, entonces esta hechura te hace una criatura espiritual de Dios. ¿Sabe, hermanos, que tú no te perteneces? ¿Sabe que tú y yo le pertenecemos a Dios? Él nos salvó, su gracia nos impactó y le debemos todo a Él. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos? Que queremos que nuestra vida es nuestra. Creemos que debemos hacer lo que nosotros queramos hacer. Y yo hablaba con los adolescentes esto mucho allá y los jóvenes en el retiro de jóvenes. Lo único que está impidiendo que Dios haga su voluntad en tu vida es tu voluntad. ¿Por qué? Porque que los jóvenes a lo mejor se creen que la vida es de ellos y que ellos quieren hacer lo que ellos quieran para Dios. Cuando la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él ya nos creó en Él. Y todo lo que somos se lo debemos a Él, hermanos. A Él, hermanos. Pero aquí se nos olvida eso. Y hoy no me da deseo de ir a la iglesia y no voy. Hoy no me da deseo de leer la Biblia y no la leo. Hoy no me da deseo de hablar a alguien de Cristo, aunque siento que el Espíritu Santo me está diciendo, habla con esa persona. No hablo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiera. A veces es la actitud de una manera indirecta que tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, somos hechura suya, hechura de Él. Y fíjense que el segundo paso es un servicio total, porque somos sus obras. Esta obra no se refiere, como le explicaba, a la obra de la creación, sino a su obra de salvación en Cristo Jesús. Y fíjense el tercer paso, que es cumplir su voluntad en nuestras vidas. Sabe, hermanos, que yo por un momento de mi vida
batallé mucho encontrando un versículo acerca de que hable de la voluntad de Dios. Porque a veces decimos, sí, Dios tiene una voluntad para ti. Yo diría, pero ¿dónde yo puedo encontrar eso en la Biblia? Realmente que Dios tiene una voluntad para mí. ¿Sabe? Cuando leí este versículo 10 y comencé a estudiarlo, fíjese que fuimos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? O las que Él preparó ya de antemano. ¿Sabe que si Dios te salvó, Él tiene algo para ti, para que tú hagas? A obras que Él ha preparado de antemano, desde hace tiempo, desde antes de la creación del mundo. Y en nuestra cabeza a veces es difícil de entender, porque en una cabeza finita no cabe una idea infinita de que Dios realmente desde antes de la creación del mundo ya tenía un plan para nosotros, ya sabía quiénes iban a ser salvos, en su conciencia, en su conocimiento. Hermanos, Dios, si Él te salvó, Él tiene obras para ti. Él tiene cosas que Él quiera que tú hagas para Él. Él nos salvó con este solo propósito, que es para que cumplamos su voluntad. Yo compartía con los jóvenes allá en el retiro acerca de un mensaje que tiene la idea muy parecida a esta, acerca de lo que es descarriados de la voluntad de Dios. Y compartí con ellos ahí la idea del libro de Juan capítulo 21. Cuando los discípulos realmente, dice la Biblia, que se fueron a pescar, aún después de haber visto a Jesús 2 veces, después de haber visto su resurrección, aún en el capítulo 20 Jesús le había dicho, los había enviado. Y ellos dijeron, aunque tú me has enviado, nos vamos a pescar. Pero no a pescar hombre, a pescar peces. Y esa es la misma idea de ir de donde Jesús los sacó. ¿Sabe que ese mismo acontecimiento se parece mucho al de Lucas 15, de cuando ellos no eran salvos? Cuando Jesús vino y los llamó, y vino y le dijo que le iba a ser pescadores de hombres, pero entonces Jesús muere, aún Jesús resucita, se les aparece y ellos dicen, vamos a pescar peces. Vuelven a donde estaban. Y realmente como batallaba con los jóvenes y les decía, el éxito de cada cristiano es caminar en la voluntad de Dios para ellos. Hermanos, el éxito tuyo y mío, hermanos, es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y yo les decía, lamentablemente muchos de ustedes están viviendo sus vidas como cristianos descarriados de la voluntad de Dios. Y yo explicaba a ellos lo que es el pecado, que a veces el pecado en la mente de nosotros solamente nos llega la idea de cosas malas que a Dios no le agradan. ¿Sabe que también es pecado no hacer las cosas buenas que a Dios le agradan? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. El problema es que solamente nos basamos en yo no quiero hacer lo malo, pero se nos olvida de que hay obras buenas en las cuales tú y yo debemos estar caminando. Eso es lo que se nos olvida, hermanos. Y yo batallaba con ellos y le decía, muchos de ustedes están siendo cristianos, quizás no están en pecados inmorales, pero están descarriados de la voluntad de Dios, porque están viviendo en su voluntad. Y yo compartía con ellos muy, muy, muy fuerte, porque vivimos en un mundo que nos presiona con lo que es el trabajo, la situación económica y todas esas cosas. Y yo les decía, si la voluntad de Dios para ti es que tú vayas a la iglesia, eso es así, ¿verdad que sí? Dios no te puede dar un trabajo que te impida que vaya a la iglesia, porque Dios no puede contradecir su voluntad. Dios no puede darte algo que te va a impedir hacer otra cosa que ya Él te ha mandado a hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, en algún momento de nuestra decisión, de nuestras vidas, estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y no estamos viendo su voluntad, porque si Dios quiere que tú le prediques a otros, si Dios quiere que tú tengas tiempo para que leas la Biblia, para que ores, para que vayas a la iglesia, Él no te va a dar un trabajo que te va a impedir hacer todas esas cosas. ¿Nos entendemos? Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que vivimos fuera de la voluntad de Dios y dentro de nuestra propia voluntad. Dentro de nuestra propia voluntad. Hermanos, buenas obras. Buenas obras. ¿Cómo podemos hacer esas buenas obras? En primer lugar, hermanos, tenemos que seguir la persona correcta, que es Cristo Jesús. O sea, hermanos, que vivimos en tiempos donde realmente seguimos mucho a los hombres. Esos hombres tan, yo diría, interesantes como Benny Hinn y Cash Luna, esos hombres, son hombres que realmente tienen multitudes atrás de ellos. Pero déjenme enfatizar que son multitudes atrás de ellos.
siguiendo a hombres. Y Cristo Jesús no es glorificado. Hermanos, tú y yo debemos de seguir a la persona correcta, que es Cristo Jesús. ¿Sabe que no hay forma por la que tú y yo nos desanimemos mirando a los hombres? Porque la Biblia dice que debemos de poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro líder. Hermanos, sigamos la persona correcta. En segundo lugar, satúrate de la palabra de Dios. Si una cosa por la cual como cristianos estamos débiles, hermanos, es porque no nos estamos llenando de la palabra de Dios. Voy a decir algo también que espero que Pastor Agüero no me llame a la oficina después de esto. Pero hay algo, hermanos, que a mí me duele mucho, y es la forma en la que nos han enseñado a leer la palabra de Dios. Nos han dicho que tenemos que leer 3 capítulos diarios cada día para leerle un año. Y en ese afán de vida que vivimos, lo que queremos es leer 3 capítulos diarios. Y después que leemos esos 3 capítulos, usted le pregunta a la persona de qué usted leyó y no sabe de qué leyó. Y me pregunto realmente, ¿estamos escudriñando la palabra de Dios, sí o no? Yo realmente tuve que sacar eso de mi vida cuando yo llegué allá a Calvary. Porque yo intentaba leer mis 3 capítulos diarios, pero teniendo que leer 1000 y pico de páginas, yo no estaba aprendiendo nada de la palabra de Dios. Yo le dije, Señor, yo voy a leer tu palabra. Tú no me dices que tengo que leer 3 capítulos cada día. Tú me dices que yo tengo que leer la Biblia cada día. Y yo lo que me puse como meta, yo no tengo que leer la Biblia un año. Yo tengo que leer la Biblia todos los días y aprender algo. Hermanos, es que nos hemos metido en la cabeza que tienen que ser 3 capítulos, 4 capítulos para acabar en un año. Y en un año leemos la Biblia y no sabemos nada. Y debemos de comenzar a que es un versículo que usted lea, que la gracia de Dios te llene, aunque sea que tú leas Juan 3:16 y tengas que pararte de leer el versículo y comenzar a orar, porque simplemente el pensar del amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por mí, me llenó de tal manera y me hizo simplemente bajarme y humillarme delante de Dios, porque Él me amó. Oh, hermanos, yo quisiera encontrarme con eso que me diga, ¿cuántos versículos leíste hoy? Leí un versículo. ¿Cuál fue? Juan 3:16. Y tuve que leer uno porque cuando quería pasar al 17, el Espíritu Santo no me dejó y tuve que arrodillarme y darle gracias a Dios por su amor. Hermano, eso es escudriñar la Escritura. Eso es una idea que te va a salvar. Eso es una idea que te va a guiar tu día. Oh, hermano, ¿por qué queremos leer 3, 4 capítulos todos los días? Hermano, y si usted puede y tiene el tiempo y la dedicación de leer 3 capítulos y aprender, gloria a Dios. Pero usted tiene que preocuparse por escudriñar las Escrituras y aprender algo que te va a ayudar en el día. Y eso es algo realmente que yo lo tuve que pelear en mi vida, porque yo dije, yo quiero aprender algo de Dios. Estoy cansado de leer 3, 4 capítulos y no aprender nada. Y yo recuerdo que yo duré una semana cuando empecé este estudio, simplemente en Génesis capítulo 1, aprendiendo simplemente de Dios y de su creación y de su grandeza. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender de la palabra de Dios y de saturarnos de ella? Yo espero no ir en contra de nada, pero simplemente yo creo que no estoy diciendo nada en contra de la palabra de Dios. Que debemos escudriñar sus Escrituras, no simplemente leerla. Leemos ahí 4 o 5 páginas y simplemente son palabras que pasan por los ojos y no llegan al corazón. Hermanos, debemos saturar a Dios con nuestras palabras. No solamente saturarnos en la palabra de Dios, pero debemos también de hablar con Dios. Hermanos, a veces debemos de mantener el equilibrio en esto. A veces solamente nos encanta hablar con Dios y no dejamos que Dios nos hable. Y muchas veces nos encanta hablarle, nos encanta que Dios nos hable y no hablamos con Dios. Esto es una comunicación. Es hablando, Él me habla y yo le hablo. Él me habla y yo le hablo. Es orando, es hablando con Dios. Hermanos, y si es una cosa que el cristiano tiene problemas hoy en día, es en la oración. No oramos, hermanos. Otra cosa la que yo hice fue también, yo no me arrodillo para orar. Yo dejé eso, sinceramente. Porque para mí era un poquito, era incómodo. Y yo me distraía, me dormía y comenzaba a orar, Señor, gracias, la pelota. Y me iba. Yo me di cuenta por muchos años que yo no tenía una comunicación con Dios. Yo le digo, hermanos, piensen cuando usted ora con Dios, ¿cuánto tiempo usted está concentrado hablando con su Dios? O simplemente se pone a hablar con Dios y después repite lo mismo 10 veces y no se ha dado cuenta. Porque su mente no está en oración.
Oh, hermanos, cuando un cristiano lee su palabra y tiene una comunicación con Dios, su vida tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Hermano, vamos a comenzar también a simpatizar con personas que amen a Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si hay una cosa que yo me he dado cuenta viendo a las iglesias, siempre criticamos mucho a los jóvenes que siempre tienen amigos inconversos. Y esa es una realidad. Yo me he dado cuenta que a veces muchos adultos eso está pasando. Sus amigos, sus canchanchanes son personas que no temen a Dios. Las malas conversaciones, hermanos, corrompen las buenas costumbres. Y en último lugar, hermanos, debemos de salir de la corriente de este mundo. Hermanos, no dejemos que este mundo nos moldee. Alguien dijo, la razón por la que la iglesia no puede impactar al mundo es porque el mundo ha impactado a la iglesia. Eso es lo que ha pasado. La razón por la que no vemos como que la iglesia cambia, la razón por la que no vemos como que la iglesia puede influenciar nuestra sociedad de hoy día, es una simple razón: el mundo nos ha impactado. Oh, hermanos, necesitamos una iglesia hoy que se levante y que pueda impactar nuestra sociedad. Pues tiene que ser una iglesia que sea impactada por la gracia de Dios y por su amor. Oh, hermanos, si seguimos a la persona correcta, si nos saturamos de la palabra de Dios, si saturamos a Dios con nuestras palabras, si simpatizamos con personas que amen a Dios como nosotros la amamos y también salimos de la corriente de ese mundo, hermanos, vamos a estar caminando en la voluntad de Dios. Porque en simples 5 pasos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y que crezcamos en nuestra relación con Él. Para terminar, hermanos, quisiera simplemente compartir la forma en la que Dios me impactó a mí con este mensaje acerca de su gracia. Recuerdo que yo estaba un día, era un martes en la noche, mi esposa tenía coro, ella se iba ya a la iglesia a cantar. Ay, de camino, a mí se me pasó decir eso, voy a tener problemas hoy. La hermosa joven que tocó el piano es mi esposa, hermanos. Gracias. A veces uno se mete la aplicación en la cabeza y se le olvida. Ella no es difícil de encontrar, ella es la muchacha más preciosa que hay aquí. ¿Ok? Nada más tienen que mirar alrededor. Pero creo que ella se había ido a tocarle piano a los jóvenes. Yo me había quedado en mi casa. Tenía que predicar unos días después, estaba orando a Dios por algo. Y de repente recibí una llamada. Era un amigo mío de los Estados Unidos, de hace tiempo que yo lo dejé aquí en la República Dominicana y de repente él había estado allá. Le digo, ¿qué tú haces allá? Háblame, ¿qué de tu vida? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Me comienza a decir, Melkin, yo pasaba muchísimo trabajo aquí. Me comienza a hablar, y él era un ciudadano americano. Y como comienza a decir, yo vine aquí, ¿sabes? Como ciudadano, de que me iba a quedar con mi tía. Duré 2 meses y me dice, ya cuando tú eras en una casa allá ajena por más de 2 semanas, ya tú realmente, tú estás molestando. Y mi tía no me quería allá, mi tía me botó. Yo tuve que vivir en la calle como por 3 meses. Tuve un hombre que me quería robar mi ciudadanía. Pasé problemas, viví en la calle. Un barbero fue que me dejó dormir ahí. Hermano, me está hablando de cosas que a mí se me aguaron los ojos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo a ese muchacho cuando vivía aquí en la República. Era añoñadito, lo tenía todo. Todo. Yo iba a su casa a jugar Nintendo, porque yo no tenía nada. Y yo ahí me pegaba y jugaba con él, porque él vivía con todo, hermano, con todas las comodidades. Y yo cuando lo vi, todo lo que le estaba pasando, y di todo eso, ¿saben que yo no dije, bueno que te pase por inconverso? Yo no pensé eso, sino que yo comencé a pensar en mí. Yo dije, nuestras historias se parecen. Yo vine aquí a los Estados Unidos también a estudiar y a prepararme, lo mismo que él quería hacer. Él tiene familia aquí, yo fui a los Estados Unidos, yo no conocía a nadie, mi familia toda está aquí, yo no tengo a nadie, yo no puedo decir allá, déjame ir para mi tía en Nueva York, yo no tengo a nadie allá. Yo fui simplemente por fe en lo que Dios me estaba llamando. Y fui, caminé por fe, y yo comencé a comparar mi vida con la de él. Y simplemente dije, wow, la gracia de Dios me impactó. Fíjate cómo yo pude venir a estudiar, y estudié, vine aquí, nunca he pasado hambre, nunca he vivido en la calle, a mí nadie aquí me ha botado. Siempre he tenido el dinero que necesito para subsistir. He tenido todo, mi ropa, todo eso. Simplemente dije, la gracia de Dios. ¿Acaso yo soy mejor que Él? No, en su gracia. Y simplemente con esa idea de la gracia de Dios dije, Señor, ya yo tengo algo que hablar. Yo tengo que hablar a esos jóvenes que yo les voy a predicar en esa semana. De que cuando la gracia de Dios te impacta, tú no puedes ser la misma persona. Y desde ese día yo comencé a orar con Dios y le dije, Señor,
ayúdame a hablarle a estos jóvenes de tu gracia. Hermano, ¿sabe que eso es lo que la gracia de Dios tiene que hacer en nuestras vidas? Tiene que impactarnos. Y no solamente es pararte aquí y decir lo que yo era, o pararte así y decirte lo que yo soy. Tenemos que llegar allá y ser lo que debemos de ser por su gracia. Voy a decirle que muchos de ustedes quizás en esa noche que están aquí, están muertos en pecado, están manipulados por el mundo y están siendo mentidos por el diablo. Aquí están. La gracia de Dios nunca te ha impactado. Realmente nunca has recibido de una manera genuina que hizo Jesús en tu corazón. No eres salvo. No estás seguro que si mueres hoy vas a ir al infierno. Me dice que hoy en esa noche puede ser una gran oportunidad para dejar que la gracia de Dios te impacte. ¿Sabe que muchos de nosotros que están aquí, en el medio, sí el Señor le ha dado vida, sí tienen un nuevo linaje, sí Jesús es su líder, han recibido a Cristo como su Salvador, pero se han quedado ahí? No crecemos, no echamos a ningún lado, simplemente somos salvos. Ya. Leemos la Biblia cuando queremos, cuando tenemos un tiempo, oramos cuando nos queremos dormir, porque oramos 3 palabras y ahí nos quedamos y me quedé dormido en la presencia de Dios. Y seguimos por ahí, realmente simplemente somos salvos. Venimos aquí a la iglesia, nos sentamos, cantamos y nos vamos a nuestras casas. Realmente que la gracia de Dios todavía, hermanos, ahí no te ha impactado como debe de impactarte. Pero cuando tú sabes que tú tienes que comenzar a pensar, recuerda lo que tú eras sin su gracia, para que estés donde debes de estar por la gracia. Y es pasar aquí. Aquí es donde debemos estar, hermanos. En un estado de comunión con Dios. En un estado en el cual crecemos con Dios. En un estado en el cual Dios nos habla. Nosotros le hablamos. Amamos a otros. Somos fieles en la iglesia. Predicamos la palabra. Le damos al mundo una razón para ver a Cristo en nosotros. Oh, hermanos, a veces nosotros como cristianos somos las personas más agrias en las calles. Y las personas no pueden ver a Cristo en nosotros. Oh, hermanos, que la gracia de Dios en esta noche nos ayude a entender que debemos de llegar donde Él quiere que estemos. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para sentarnos en la iglesia, ¿verdad? No, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Él preparó de antemano, hermanos, para que tú y yo anduviésemos en ella. Hermano, ¿dónde estás parado? ¿Estás aquí? No eres salvo. ¿Estás aquí? Simplemente eres salvo y ya. Por gracia, por fuego. ¿O estás aquí? ¿Dónde estás? Vamos a orar. Dios, gracias por esta noche. Habla a nuestros corazones, Señor. Permite que tu gracia nos impacte. Yo quisiera terminar, hermanos, y simplemente, antes de pasar, mi hermano pastor, hacerle una pequeña invitación de esta manera. Si hay aquí alguien que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted dice, realmente lo que hablaste para mí acerca de la gracia de Dios fue algo nuevo, porque yo no soy salvo. Yo no sé si yo muero hoy, si voy a ir al cielo. Yo no sé si muero hoy, ¿qué va a pasar conmigo? Yo nunca he recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Pero ¿quién aquí diría, yo quiero que la gracia de Dios me impacte, que me cambie? Yo quiero recibir a Cristo Jesús en esa noche como mi Salvador. ¿Alguien? Alguien levantará su mano y dice, yo quisiera que Dios me salve. Parece que estamos entre creyentes. Hermanos, ¿cuántos de ustedes dirían, yo estoy en el centro de la voluntad de Dios? Levantará su mano y me dirá, yo realmente estoy aquí en el tercer lugar. Yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Yo estoy donde Dios quiere que yo esté. Tú levantarás su mano y me dirías, ahí es donde yo estoy. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes dirían, yo simplemente soy salvo todavía? Yo estoy en el medio. Sí, la gracia de Dios me salvó. Yo recuerdo, yo era muerto, me dio vida, me dio un linaje, me dio un nuevo líder. Pero yo me he quedado ahí. Me he quedado ahí en el medio. Yo quisiera en esa noche dejar que la gracia de Dios me impacte y me lleve al lugar como que sea donde yo debo de estar. Si esa es tu situación en esta noche, hermano, y tú quisieras hablar con Dios, ¿por qué no te arrodillas ahí donde estás? ¿Por qué no vienes al altar? ¿Por qué no tomas un tiempo con Dios y le dices, Señor, ayúdame a estar donde yo debo estar? Hermano pastor.
Mi Señor y mi Dios, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que nada seríamos sin tu obra de gracia, tu obra de amor, Señor. Es tu amor, tu bondad la que acciona tu gracia, de pensar en nosotros cuando nosotros no estábamos pensando en ti, Señor. Pero tu gracia nos alcanzó. Oramos, Señor del cielo, para que tú nos ayudes, oh Dios, y tú estés obrando en nuestras vidas para que siempre dependamos permanentemente de ese favor divino que tú has abierto, Señor, que no pudimos ser salvos por nuestras propias fuerzas ni sabiduría, que tampoco nos podremos mantener salvos por nosotros mismos. Es una dependencia continua de tu gracia, de tu obra de gracia, de tu obra de amor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.